nos centramos única y exclusivamente en predicar que el centro del mensaje fuera consumado es, ¿vale? Claro, repito que me viene con un montón de sensaciones. Por un lado, haber predicado el Evangelio tal y cual nos lo muestra la palabra de Dios. Y en segundo lugar, me vine con una sensación un poco de tristeza. De tristeza porque, bueno, nuestra oración era, Señor, nos has enviado, gracias a los que nos acompañasteis, que fue una alegría que estuviéramos allí algunos juntos. Señor, nos has enviado, Señor, nuestro llamado es a predicar el Evangelio, ¿verdad?, de la salvación, y la labor nuestra, como dice la palabra, es sembrar y que el Espíritu Santo dé el crecimiento, ¿cierto? Pero me vine con un poco de sensación agridulce, y fue el hecho del poco hambre que hay por Dios en nuestro mundo, aún incluso en aquellos que se llaman o se dicen cristianos. Claro, llegó el miércoles, llegó el jueves, viernes, sábado y hoy domingo, y yo me hago preguntas. Y yo digo, ¿y entre nosotros? ¿Y entre nosotros nos ocurre lo mismo? Porque muchas veces los que nos denominamos cristianos de todo corazón, nos denominamos cristianos evangélicos, o si quieres ponerte todas las etiquetas, cristiano, protestante, evangélico, pentecostal, no sé qué, 1000 cosas te puedes poner, pero la pregunta es, ¿cómo estamos? Y luego me pongo a pensar en otras muchas cosas que veo, que oigo, que me da tristeza que el pueblo de Dios estemos así. Y te lo digo de verdad, me da mucha tristeza que el pueblo de Dios estemos así. Porque hace, si no recuerdo mal, el domingo pasado predicó Germán, el anterior Zorinel y el anterior yo, y hablábamos acerca de la necesidad que tenemos realmente de volvernos a Dios y no ser solamente consumidores de religión. Venimos durante mucho tiempo hablando de esto, ¿verdad? Y venimos hablando acerca de ser discípulos, de ser hombres y mujeres que tengamos una relación con Dios real, viva, intensa, apasionada, con nuestro granito de fe, ¿vale? No estamos hablando aquí ahora de mostrar la superfe, no estamos hablando de esto, estamos hablando de que sea real, ¿no? Y yo me ponía a pensar y digo, ¿cuántas veces he visto? Y voy a hablar claro, porque estamos en nuestra iglesia y tengo que hablar claro. ¿Cuántas veces he visto a cristianos hablando tonterías tales, y voy a poner un ejemplo, como el tarot, por ejemplo? No sé si alguna vez te ha pasado esto, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que de repente alguien que se denomina creyente, de repente, no, es que yo soy Piscis, y ya sabes, los Piscis somos así, somos asado, tal y cual, además esta semana me va a ir guay porque dice en la revista... ¿Cómo? Esto lo vemos, no sé tú, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. No mires al que está a tu lado, entonces dirás, mira al que está a tu lado, es ese, es ese. No, no. Pero quiero identificar cosas, hermanos, identificar cosas. Porque a veces tenemos una mezcla tal de cosas, de locuras, que no nos damos cuenta de que nos estamos saliendo de lo que es el reino de Dios. Estamos tan influenciados por tantas cosas que no nos damos cuenta. Entonces, el miércoles, compartiendo esto, me sucedieron varias cosas. En primer lugar, y quiero identificar los asuntos. En primer lugar, cuando terminamos, yo me quedé en silencio, yo ya había terminado, empecé diciendo el título es consumado es, y terminé diciendo consumado es. Y miré al chico que me invitó y le dije, David, hasta aquí. Entonces, hubo un momento que digo, no sé si hacéis preguntas y respuestas o tal. Sí, y levantó la mano una mujer. Después lo voy a borrar, ¿vale? Todo esto. Levantó la mano una mujer y dice, sí, yo tengo una pregunta. Dice, mira, si yo llego a cerrar mis ojos, no hubiera diferenciado si estaba hablando un pastor evangélico o estaba hablando un sacerdote católico. Porque todo lo que has dicho
Yo ya me lo sabía. Y dice, bueno, que yo no leo la Biblia, ¿eh? Ya se identificó, ¿no? Yo no leo la Biblia, pero todo esto yo ya lo sabía. Y entonces yo digo, si predicamos lo mismo, ¿por qué hay tantas religiones? Y ya sabíamos un poco hacia dónde iba, ¿no? El propósito era, ¿por qué os separasteis si podíamos ser uno? Y bueno, tratamos el tema, ¿verdad, Raúl? Tratamos el tema con mano izquierda, con mucha diplomacia, y, eh, y el asunto es que preguntaron después cuál es la diferencia entre vosotros y nosotros, ¿no? Y prácticamente les respondí una cosa. Le dije, mirad, hay muchas diferencias tangibles, reales, pero si queréis tomar una de ellas, es, un poco por hablarles de tú a tú, y que pudieran saber por dónde estábamos apuntando, les dije, por ejemplo, para nosotros, la Biblia es la máxima autoridad, es la palabra de Dios revelada y es la que marca y dirige nuestra vida. La Biblia, yo les había hablado anteriormente durante la charla que la Biblia es la revelación de Dios al hombre, ¿vale? Y no como estamos estudiando en el estudio de teología, y no un montón de historias de hombres tratando de encontrar a Dios, sino al revés. El Dios de los cielos, todopoderoso, soberano, que ha decidido revelarse al ser humano, ¿vale? Y lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces le digo, mira, una de las cosas para que podamos entender el detalle es el siguiente, y es que nosotros tenemos la Biblia como máxima autoridad, y la Biblia es nuestro dogma de fe. Para la Iglesia Católica está la Biblia, está la tradición y está el magisterio sacerdotal. ¿Qué significa todo eso? Quiere decir que muchas veces las tradiciones de la Iglesia están por encima de lo que dice la palabra, y la interpretación o el magisterio sacerdotal está también por encima de la palabra. Y se quedaron un poco así mirándome y les dije lo siguiente. Digo, mirad, si el Papa, que tiene palabra infalible, dice algo distinto de lo que dice la Biblia, la Iglesia Católica tiene que creerlo. Hombre, no, tampoco es así, tal. Digo, ¿cuántas veces se ha puesto y se ha quitado el purgatorio? ¿Cuántas veces? Los que tenemos más años, como Eva y como yo, que ya somos mayores, ha habido años que han puesto el purgatorio, han quitado el purgatorio, han puesto el purgatorio, han quitado el purgatorio, y hay que creer en ese momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, les quise dar a entender que no vale todo lo que de repente se nos ocurra y nos apetezca, y porque un hombre lo dijo, sino que realmente el Señor nos ha inspirado su palabra y la tenemos como norma de fe, la tenemos como guianza, ¿verdad? Entonces, llegados a este punto, yo empecé a preguntarme cosas y yo dije, wow, realmente, y tenemos que ver ahora cómo el Espíritu Santo obra, ¿verdad? Porque la palabra fue enviada y ya está. Pero mi pregunta es, y dándoos otro detalle al respecto de la conversación o el comentario que hizo esta mujer, de no, bueno, todo lo que has dicho yo ya lo he oído. Quise ser prudente y no le dije así directamente, pero quizás le tenía que haber dicho, no puedo creer lo que estás diciendo, porque el Concilio de Trento dice lo siguiente. En 1600 se determinó que aquel que enseñara o predicara que el impío, el pecador, era única y exclusivamente justificado por la fe, sin apoyarse en otras cosas, como las obras y no sé qué otra palabra utilizan, este se ha declarado anatema. O sea, todo lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta de Romanos, lo que se habla en Hebreos, lo que se habla en Efesios, lo que se habla en Gálatas, de que el hombre nunca será justificado por las obras de la ley, sino única y exclusivamente por la gracia y por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, si alguien enseña una cosa distinta, sea anatema. Entonces, mi pregunta en aquel momento para aquella mujer podría haber sido, ¿cómo puedes decir que has escuchado esto antes si la Iglesia Católica prohíbe enseñar esto, ¿verdad? Pero bueno, no he venido a hablar de la Iglesia Católica, sino mi contexto es este, y es, ¿por qué vamos a enseñar hoy acerca de consumado es? Y es mi temor es el hecho de que entre nosotros
o a aquellos que nos visitan, por cierto, falta hoy un montón de gente, pero tú se lo vas a contar. Lo que tú vas a escuchar hoy se lo vas a contar al que no vino, o al que nos está visitando últimamente, o a tus amigos, o a tus contactos, o a la gente de tu trabajo, y le vas a poder hablar de qué significa consumado es. ¿Qué significa realmente las palabras de Cristo en la cruz? Consumado es. Porque repito, bueno, no es miedo, no es temor, pero dejadme que lo diga así, mi preocupación es el hecho de que seamos solamente personas que nos dejemos llevar por el sentimiento, por el me encuentro bien aquí, necesitamos conocer qué dice la palabra de Dios para que podamos experimentarlo y para que podamos contárselo a otros, ¿cierto? El apóstol Pablo se pegó toda su vida contándole a otros lo que está escrito en la palabra. El apóstol Pablo y muchos otros estuvieron toda su vida, entregaron su vida, murieron mártires por una sola cosa, y era presentar a Cristo y Cristo crucificado a aquellos que no le conocían, ¿verdad? Así que os voy a compartir lo mismo que compartí el miércoles, porque creo que es una buena enseñanza. Tengo poco tiempo, allí estuve más, voy a tratar de ir al grano. Después, otras veces os digo, si queréis, os comparto los versículos para que los tengáis. Esta vez no os digo si queréis os lo comparto, lo voy a compartir directamente en el grupo, ¿vale? Para que podáis tenerlos y para que de pronto, algún día, te pueda servir como herramienta recordatoria para poderle compartir a otras personas acerca de lo que Cristo hizo en la cruz. Y hay 3 puntos esenciales de lo que Jesús hizo en la cruz, y es donde quiero centrarme. Cuando Cristo dijo, consumado es, quiso decir, está terminada la labor. Está terminada la labor. Ya no hay más trabajo que hacer. Ya lo hice todo. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ya no es necesario más sacrificios. Nunca más. Nunca más. Entonces, hay 3 puntos importantísimos que se basan en estas palabras de Jesús, en la obra de Cristo en la cruz. Y uno es el perdón de los pecados. Cristo murió para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y ahora lo vamos a desarrollar. Segundo punto. Cristo murió para que fuéramos libres del pecado. Y tercer punto. Y por causa de estas 2 anteriores, para que fuéramos transformados de nuestra vieja naturaleza. Hay una predicación que tengo desde hace tiempo y estoy tratando de pulirla acerca de la libertad sobre el poder del pecado. Estuvimos con los jóvenes hace 15 días hablando de esto, hablando de la nueva naturaleza que está en nosotros y que somos libres por causa de esta libertad, de esta victoria de Cristo en la cruz y en el resucitar de Él, ¿verdad? Pero fijaros, y esto voy a pasarlo rápido porque creo que todos lo conocemos, el único evangelista que deja reflejado en sus escritos las palabras, estas 2 palabras tan importantes, consumado es, fue Juan. Ningún otro evangelista relata esto. Relatan muchas cosas similares, muchas cosas iguales, relatan todo lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? Pero el único que deja relatado, consumado es, fue Juan en el capítulo 19. La cosa, queridos, es, repito, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Y quiero deciros algo para aquellos que puedan tener dudas, y es la muerte de Cristo. En ningún momento fue una casualidad. La muerte de Cristo en ningún momento fue un error. La muerte de Cristo no fue un montón de situaciones que dieron lugar y que, permitidme esta ironía, que a Dios se le escapó de las manos y terminaron matando a su hijo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué padre más poco preocupado de su hijo! No. Estaba todo perfectamente planeado. Y te voy a leer algo. Nos vamos a Isaías, capítulo 53. Voy a adelantar un poquito más para no leer los 12 versículos que tengo anotados. Y dice que Jesús fue despreciado, que no tenía un atractivo para el ser humano, no era como, wow, cómo me gusta este Jesús, ¿no? Bueno, voy a leerlo. Dice, el Señor no quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. Perdón, el Señor quiso. La palabra no está debajo.
No tenía belleza ni esplendor, ni su aspecto era atractivo. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no le tuvimos en cuenta. Sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que le había castigado y que fue humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz y por sus heridas alcanzamos todos nosotros salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada cual su propio camino. Dice, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando lo trasquilan. Se lo llevaron injustamente, no hubo quien lo defendiera, nadie se preocupó de su destino. Dice, le arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirle con el sufrimiento y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. ¿Quiénes son sus descendientes? Aquellos que creen, ¿cierto? Y dice, por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. ¿Casualidad la muerte de Cristo en la cruz? Ninguna. Ninguna. Cuando Jesús se perdió aquel día y estuvo en el templo hablando con los maestros y con los sacerdotes, ¿qué fue lo que le respondió a sus padres cuando vinieron a buscarle? ¿Os acordáis? Era la Pascua, habían ido a Jerusalén, habían visitado el templo, estaban todos allí celebrando la Pascua y cuando van de vuelta de nuevo a casa, después de un día, dicen, ¿dónde está Jesús? Y cuando vuelven a buscarle, ¿quién se acuerda de las palabras de Jesús a María? Exacto. Pero ¿por qué os asustáis? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me estáis buscando? ¿No sabéis que vengo a atender los negocios de mi Padre? Así que fue profetizado Jesús, la segunda persona de la Trinidad, sabía perfectamente a lo que vino. Nadie le engañó. Nadie le dijo, bueno, tú ve y luego ya vemos. No, 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 no. Él vino sabiendo a lo que venía. Y continuamos un poco más, y son palabras tremendas, las del apóstol Pablo en Filipenses, y estoy queriendo con estos versículos decir, fue profetizado, Jesús lo confirmó, y después esta es la revelación que recibió el apóstol Pablo, y lo deja escrito en Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8, el cual, hablando de Jesús, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. No está diciendo que Cristo no fuera Dios, está diciendo que en vez de quedarse tranquilo en su trono, dijo, voy, no me voy a quedar aquí cómodo, no sé cuál es mi labor, ¿verdad? Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se despojó de ser de forma de Dios para ser siervo. Ojo, la doctrina de la Trinidad nos enseña que Cristo era Dios y hombre, todo Dios y todo hombre, ¿vale? Y dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que cuando hables con alguien y le digas acerca de cuál fue el motivo o cuál es el punto central de lo que crees, el punto central del Evangelio, le puedes demostrar con la propia palabra de Dios que no fueron casualidades y que no fue una historia al azar como la de cualquier otro protagonista de la historia del ser humano, ¿verdad? Fijaros que hay algo, y es una promesa tremenda en el Antiguo Testamento. Estamos hablando en Jeremías 31, versículos del 33 al 34, y dice lo siguiente, este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Y sigue y dice, ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes,
tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Estos versículos. Lo que estos versículos nos quieren decir es que la obra de Dios en ti y en mí, uno, es una obra verdadera. Dos. Dios dice, seré su Dios. Y ya no será necesario que se enseñen los unos a los otros. Pues podrías decirme, bueno, pues deja de predicar ahora y... No, tenemos la palabra de Dios como guía y tenemos que enseñarla. Pero ¿qué es lo que está dando a entender este pasaje? Está muy claro lo que está dando a entender este pasaje. Y es que tú tienes el privilegio, déjame dar marcha atrás, que todo ser humano tiene el privilegio de conocer al Dios que creó los cielos y la tierra. Porque Él ha determinado que ya no andemos viviendo detrás de los sacerdotes, ahora vamos a ver Hebreos, sino que en lo que Dios ha determinado ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús es que Él sea nuestro sacerdote y que tú y yo tengamos una relación personal con Él. Así que nos damos cuenta de cuál es el enfoque de Dios desde el principio de los tiempos, y es que su Espíritu habite en nosotros, que su Espíritu habite en nosotros, y que seamos personas salvadas, transformadas y libres, o déjame decirlo en el orden que creo más correcto, perdonadas, libres y estamos en transformación. Así que nos vamos dando cuenta de las cosas hacia donde apunta en el Evangelio. Queridos, tengo una buena y una mala noticia. El Evangelio no es solamente, o mejor dicho, el Evangelio no es que nosotros nos reunamos a dar palmas cuando Mariana nos dice, vamos a dar palmas como hoy. Dice, vamos todos juntos a dar palmas. Esto es la celebración del Evangelio. El Evangelio es que las promesas desde el principio de la fundación del mundo es que tú y yo y todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo, es libre y es transformado. Porque el Espíritu del Señor habita en cada uno de nosotros. Habita en cada uno de nosotros si hemos rendido nuestro corazón al Señor, si nos hemos arrepentido. Otra de las cosas que enseñamos el otro día era acerca de una cosa ser criatura de Dios y otra cosa ser hijo de Dios. Y lo vamos a ver ahora. Pero nos vamos a dar cuenta también, que yo quise hablar sobre esto el otro día, y era lo que sucedió en el momento en el que Cristo entrega su vida en la cruz. En el momento que se corta su respiración, en el momento que Él entrega su vida, el momento en el que confiesa estas dos tremendas palabras de consumado es. Y dice, estamos en el Evangelio de Mateo en este caso, en estos pasajes, en estos versículos se refleja lo mismo que en el Evangelio de Juan. La única diferencia es que no deja el evangelista reflejado, como te he dicho antes, las palabras consumado es. Pero vamos a leer, dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La primera de las cosas que sucedió a modo real, a modo físico, es que el velo del templo, un velo que era enorme de alto, enorme de ancho y como 1 metro de grueso, donde no podían entrar al lugar santísimo más que una sola vez el sumo sacerdote, aquel sacerdote que por año le tocaba ejercer de sumo sacerdote, solamente una vez al año podía entrar para ofrecer sacrificios y perdón de los pecados, ¿verdad? Esto era una práctica en la ley que se realizaba y estaba enfocando a lo que un día haría Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y vuelvo a repetir, aunque lo leeremos otra vez y segunda vez que lo repito, en Hebreos nos dice que su muerte en la cruz fue para una sola vez. No es necesario volver a sacrificar a Cristo. No es necesario que volvamos a poner a Cristo en la cruz. No es necesario que volvamos a decir, bueno, ¿y quién ahora se sacrificará por mí? Una sola vez fue necesario. Continuamos. Dice que la tierra tembló aquel día. El sol se oscureció. Las rocas se partieron. Y dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los hombres de Dios que habían dormido se levantaron y salieron de sus sepulcros.
Esto después de que Cristo hubiera resucitado. Porque Jesús es las primicias de todas las cosas, ¿sí o no? Pues no podía ser de ninguna manera que por la obra de Cristo, que algún día todos resucitemos primero que Cristo. O sea, lo que sucedió fue que el Señor fue clavado en la cruz, fue llevado a la tumba, al tercer día resucitó, y cuando Él resucita, nos dice Lucas, muchos otros resucitaron. ¿Para qué? Para que los que estaban allí se asustaran y se fueran corriendo a sus casas muertos de miedo. No. Seguro que sí lo hicieron, ¿eh? Pero, ¿para qué? Para que muchas personas pudieran decir, guau, consumado es. Guau, la obra está hecha. Guau, verdaderamente las palabras de este que decía que iba a resucitar, ha resucitado. Porque uno de los miedos que tenían los judíos era este, ¿sí o no? Dice que fueron corriendo y le dijeron a las autoridades, por favor, poned allí un montón de romanos que protejan la tumba, porque dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que sus discípulos vayan, roben el cuerpo y luego digan, ¿veis? Resucitó. No solamente Jesús resucitó, sino que muchos otros resucitaron y dieron testimonio en Jerusalén de que habían sido levantados de sus tumbas. Y dice que vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban allí, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Les fue revelado también el Evangelio a ellos. Les fue revelado que Cristo era el Hijo de Dios, por todas las cosas que estaban sucediendo. Lo mismo que a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿quién dicen que soy? No, que sí. Pedro, no, que unos dicen que si tú eres el profeta, y Pedro ahí tratando de dar una explicación. Pedro, ¿quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mi Padre te lo ha revelado. Mi Padre te lo ha revelado. Así que qué necesario es, queridos, que nos preguntemos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos única y exclusivamente en un sistema religioso X, el que sea? ¿O verdaderamente tenemos la revelación de quién es Cristo? Y está obrando todo esto en nuestras vidas. El velo se rasgó. Hebreos 10, 12, 23. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué dice? Una sola ofrenda, un solo sacrificio ha hecho por siempre perfectos. ¿A quiénes? No te oigo. ¿A quiénes? No te oigo todavía. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los santificados? Aquellos que se han arrepentido. Vamos a dar una explicación más. Aquellos que han puesto a Jesús en el trono de su corazón. Aquellos que han hecho a Jesús su Señor. Aquellos que han reconocido que única y exclusivamente el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. Así que, fíjate, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en mis mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, de estos, dice, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya ha sido perdonado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, que el sacrificio de Cristo rasgó el velo de arriba abajo de forma física, pero también es una enseñanza espiritual, es que podemos entrar a este lugar de la presencia de Dios de forma personal. Ya no es necesario que los unos enseñen a los otros de aquel Dios que nos sacó de Egipto, que nadie conoce porque dicen que hablaba con una voz como de trueno arriba en el monte y entonces... No, queridos, ahora tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Por el único y exclusivo camino de la gracia.
del Señor Jesús. Y dice que ahora tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Queridos, esto es el sacrificio de Cristo. Aquí está, como les decíamos el otro día a estos hombres y mujeres, les decíamos, este es el regalo al cual le tenemos que quitar el envoltorio para no quedarnos con lo externo. A veces decimos que otros tienen mucha parafernalia, ¿cierto? Perdóname, voy a utilizar otra palabra, mucha liturgia, que tienen como mucho adorno todo alrededor, ¿verdad? Porque si tal día sacan a no sé quién a la calle, que si todo es así súper... Palabra, ayúdame con la palabra. ¿Súper? Mejor no, vale, pues no la digas. No, decimos, no, porque no tienen a Cristo, porque solamente tienen liturgia y cosas así, y nosotros. No tenemos muchas veces también demasiada liturgia y nos conformamos, que es donde quiero llegar, y nos conformamos solamente con cumplir las 4 normitas evangélicas que conocemos, ¿verdad? A veces sí, A veces sí, y es donde yo quiero llegar, otra vez más, porque venimos mucho insistiendo sobre esto. Porque, amigo, si no le quitas el envoltorio al regalo, vas a pasar una eternidad sin Jesús, porque Él vino a salvarnos, a perdonarnos. Romanos 3, 21, 26. Pero ahora, aparte de la ley, dice, ya no es por la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos hace justos, lo cual se comprueba por los libros de la ley y los profetas, o sea, la palabra de Dios conocida hasta aquel momento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, atestiguaba acerca de que todo esto era verdad. Y dice, Dios por medio de la fe en Jesucristo hace justos a todos los que creen. Repito, por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. ¿Cuántos siguen confiando en su buen hacer? ¿Cuántos siguen confiando en sus obras? Cuando yo me acerqué por primera vez a un grupo de hogar, me acerqué no porque fuera cristiano y estuviera buscando un grupo de hogar, era porque alguien me invitó a un grupo de hogar y precisamente me invitó porque yo no era cristiano. Y una de las primeras enseñanzas fue un misionero americano, grande como un búfalo americano, el hombre era enorme, y aquel hombre nos hizo algo que nunca se me olvidó. Y él dijo, este es Jesucristo. Este es Jesús. Y él dijo, así como buen americano, y yo por la palabra de Dios sé que la sola fe me salva. Voy a traducirlos, ¿vale? Ya voy a hablar más en... Y este hombre se sentó en aquella silla medio endeble, era una silla de casa normal y corriente. Y el hombre era enorme. Era un enviado de McDonald's. No se cayó. Y él dijo, yo tengo confianza, plena confianza de que Jesucristo me ha salvado. Pero hay ahora, si empiezo a tener dudas. Y de pronto digo, bueno, a lo mejor Jesús no es suficiente y tengo que apoyarme un poco en mis obras y voy a ayudar un poquito aquí por si la silla no es suficiente. Y a lo mejor también es necesario que haga ritos, por si acaso no cumpliendo los ritos resulta que no me salvo, y estos son las obras, y estos son los ritos, y esto es otra cosa, y esto es otra cosa, y entonces ahora sí, ahora ya estoy seguro. Ya estoy seguro. Bueno, sí, Jesús, bien, pero todas las demás cosas también me ayudan. Queridos, el Concilio de Trento dice eso. Aquel que predique que única y exclusivamente el pecador es perdonado por la fe y no teniendo en cuenta el resto de cosas, mentiroso, anatema y digno
Queridos, el sacrificio de Cristo es suficiente. Más que suficiente. De una vez por todas. ¿Tienes dudas de tu salvación? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no es necesario más veces crucificar a Cristo. ¿Has vuelto a pecar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno pecare de nuevo, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Así que, amigos, vemos que pasamos de ser pecadores dignos de condenación, y la paga del pecado es la muerte, pero Dios nos ha dado la solución. Dios nos ha dado la solución. Hay más versículos que no te voy a leer por ir terminando, no quiero alargarme demasiado, pero repito, voy a enviar después el PDF este con todos los versículos, ¿vale? Para que puedas leerlo y ver que estamos leyendo la Biblia, que no estamos defendiendo ninguna doctrina de ningún movimiento religioso llamado cristiano evangélico. No, estamos leyendo la Biblia. Todos los seres humanos pueden leer esto. Y seas quien seas y creas lo que creas, esto es lo que dice la Biblia. Si tú no quieres confiar en ello, tienes libre albedrío. Si tú quieres cambiar los conceptos, hazlo. Si tú quieres decir yo quiero creer en otra cosa, cree lo que quieras. Eres libre. Pero luego nunca podrás decir que nadie te advirtió. Que nadie te advirtió. Le pertenecíamos a Dios. Le pertenecíamos a Dios. Por culpa del pecado, fuimos apartados de Dios. Y Dios hizo todo por volver de nuevo a restaurarnos. Te voy a contar una historia rápida que he contado muchas más veces, que es lo que significa la redención. La redención es ser vueltos a comprar. Había un niño, voy a ir lo más rápido posible, había un niño que vivía en las montañas. Este niño tenía un barco que había construido él, con sus esfuerzos, con la ayuda de su padre. Había construido un barco con el que jugaba, apenas tenía juguetes, no tenía mucho dinero, vivía arriba en las montañas y qué suerte tenía de poder jugar con las cosas del campo, ¿verdad, Raúl? En vez de estar todo el día con las tablets, los ordenadores y todas esas cosas que tienen nuestros hijos hoy, que les hacen tan inteligentes. El asunto es que este niño, jugando con aquel barco, siempre lo ponía en los charcos de que había en la montaña. Y era feliz, jugando con su barquito. Era suyo, lo había construido él. Era de su propiedad. En aquel momento, aquellos días, cayó un montón de agua. Llovió muchísimo. Y se formaron riachuelos que caían de la montaña. Ya el niño no se dio cuenta, no fue consciente en aquel momento de lo que podía pasar con aquel barco. Y pasó lo que te imaginas que está pasando, ¿verdad? Ya no eran charcos estables, sino eran riachuelos que bajaban de la montaña a toda velocidad. Y el niño dijo, voy a poner mi barco ahí, para que ver cómo va, y lo cogeré. El niño puso el barco, bajó corriendo a toda velocidad. Y lo que sucedió fue que perdió el barco. El barco fue más rápido de lo que él pudo. Intentó rescatarlo, te digo, no fue capaz, no pudo. Cuando a las 2 semanas bajó con su padre al pueblo, vio en una tienda, bueno, si quieres de segunda mano o algo similar, en el escaparate su barco, y entró rápido y le preguntó al dueño de la tienda, ese barco es mío, lo quiero para mí, he venido por él. Y el hombre le dijo, lo siento, pero ese barco no es tuyo, ese barco es mío. Vinieron unos señores hace unos días con este barco, me dijeron que cuánto dinero les daba, yo se lo compré, por lo tanto ahora el barco es mío. Y el niño dijo, ¿y qué tengo que hacer para recuperarlo? Y el hombre le respondió, pagar su precio, pagar lo que vale. El niño subió a la montaña, hizo trabajos para su padre, hizo trabajos para los vecinos, consiguió dinero, y la siguiente vez que bajó, lo que hizo fue ir a la tienda, poner el dinero encima del mostrador y llevarse el barco. ¿Sabes cómo se llama eso? El niño redimió el barco. Pagó un precio por algo que había sido suyo y se había perdido. Y queridos, eso es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros.
redimirnos, o sea, volver a comprarnos. Éramos suyos, nos perdimos, cada uno como nos dio la gana, dice Isaías, y volvió de nuevo a rescatarnos. Pagó un precio, y precio de sangre. Así que todo esto es lo que está debajo del regalo de consumado es. Esto es lo que significa el Evangelio. Y tú puedes decirme, Carlos, yo ya lo sabía, me alegro muchísimo, porque si no lo sabías tenías un problema. El que no sabe esto tiene un problema, porque es necesario que nos sea revelado el Evangelio. Es necesario que esto nos sea revelado y podamos decir, yo levanto mi mano y acepto el plan de Dios. El plan de Dios es, te voy a decir más, dice que a Dios le ha placido que la salvación venga por medio de la locura de la predicación del Evangelio. O sea, nos compartimos el Evangelio los unos a los otros, nos es revelado y Dios nos regala la salvación. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9 y 10. No por obras para que nadie se gloríe. Para que no te puedas presentar delante de Dios y decirle, hey, ábreme la puerta que vengo yo. Y el Señor te diga, Andrés, ¿y motivos para abrirte la puerta? Yo ayudé a un montón de gente, yo di dinero a un montón de gente, yo me comporté maravillosamente, yo fui capaz yo me sabía, yo iba a la iglesia, yo puse aquí, yo hice allá, yo allá. Y el Señor nos dirá, ¿y qué hiciste con mi hijo? Y el sacrificio, la muerte de mi hijo, ¿para qué sirvió? ¿Nos damos cuenta? Es necesario que esto nos sea revelado. Es muy necesario. Pero te digo más, lo que hemos visto hasta ahora es que hemos sido perdonados de la paga del pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el pecado no es perdonado, nuestro futuro es un infierno sin Jesús. ¿Qué he dicho? Nuestro futuro es... Exacto. Es que no puede haber un infierno con Jesús. Por eso me he quedado así. Nuestro futuro es una eternidad sin Jesús. Nuestro futuro, queridos amigos, aunque muchos ya no quieren ni hablar de esto, nuestro futuro es una eternidad en el infierno. Ese sería nuestro futuro sin Jesús. Pero hay más. Hay más. Pecador, muerte. Salvado, eternidad con Jesús. Pero hay más. Y es que el Señor nos liberó del poder del pecado. No solamente Él pagó las deudas del pecado, sino que nos liberó del poder del pecado. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, capítulo 6 de Romanos. ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Dice, no, por favor, de ninguna manera. O sea, que si estemos predicando que todo esto es por gracia, no quiere decir que utilicemos la gracia para vivir de una manera pecaminosa y desordenada. Dice, de ninguna manera, nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Eh? Nosotros ya hemos muerto respecto del pecado. A ver, explícamelo bien, que no lo entiendo. ¿Cómo pues entonces podremos seguir viviendo en pecado? Si hemos sido unidos a Cristo en una muerte como la suya, también seremos unidos a Él en su resurrección. Sabemos que aquello que antes éramos, o sea, el viejo Nicolás, ¿verdad? El viejo Arnold, la vieja Eva, el viejo Carlos. No me he atrevido a decir muchas mujeres, para no llamarlas viejas, y que se saque de contexto el asunto. Entonces dice, lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedase ya destruido. Hace 2 semanas teníamos esta conversación con los jóvenes. Viernes por la noche, después de cenar, estuvimos hablando de este tema. El sábado, ayer en la mañana, me llama uno de los que estuvo allí y me dice, he podido experimentar esto. Me he visto en una situación complicada, en la que yo antes no era capaz de reaccionar de esta manera, pero he salido victorioso. He salido victorioso. Y dice, y no he experimentado lo que antes experimentaba. No te puedo contar mucho más. No he experimentado lo que antes experimentaba. Que el pecado me tenía de tal manera atado que tenía que ir corriendo a los pies de... He salido victorioso.
Queridos, la nueva criatura que Dios ha puesto en nosotros nos hace vivir de otra manera. El nuevo hombre, la nueva mujer, que ¿sabes qué es? La naturaleza de Cristo en ti y en mí. Su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Nos liberó del pecado. Y dice, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque nos dice la Biblia, el que comete pecado, ¿qué es? ¿Cuál? Esclavo del pecado, ¿verdad? Pero dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora, en cambio, libres de la esclavitud del pecado, habéis entrado al servicio de Dios. Y provechoso resultado de esto es vuestra santificación y finalmente la vida eterna. Perdonados de la paga del pecado, perdonados del futuro donde nos iba a llevar el pecado, libres del pecado, y por cuanto somos libres del pecado, somos santificados. Hay varios procesos de santificación, pero comprimiéndolo todo, la santificación es la regeneración que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros y la transformación que Él va haciendo. A veces pensamos que la santificación es que nos salgan unos aritos aquí y vayamos como 2 pisos por encima, ¿verdad? Caminando, porque se nos ha enseñado, se nos enseñó en nuestra antigua y vana manera de vivir que ser santo era eso, que ser santo era ser un elegido, ser santo era ser uno que le ponen en los altares, que es intocable. No. Santo es apartado. Santo es apartado para vivir de otra manera. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esa santificación, ¿vale?, se va manifestando en nosotros y vamos siendo distintos, vamos pareciéndonos cada día más a la imagen de Jesús. Os digo que esta misma persona que me llamó el sábado para decirme, he estado por encima de lo que antes me ataba, hace un tiempo apareció por mi trabajo y me dijo, quiero hablar contigo. En aquel mismo instante, y no te digo que yo tenga un discernimiento brutal, no hablo de esto, pero en aquel mismo instante, y creo que a Eva se lo conté, cuando yo vi a esta persona decirme, quiero hablar contigo, yo pensé dentro de mí, le ha pasado algo. Claro, si alguien quiere hablar contigo es que le ha pasado algo, pero no me refiero a eso. Me refiero a que le había pasado algo en su interior. Yo pensé, le ha pasado algo. Esta persona tenía un encuentro con Jesús. Lo pude ver en su forma de mirar, en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Queridos, cuando tenemos un encuentro con el Señor, somos diferentes. Me pude dar cuenta. Claro, después de unos meses de todo esto, esta persona me ha ido contando todas sus luchas, todos sus fracasos en algunos momentos, sus pequeños tropiezos, sus cosas. Pero cuando esta persona está experimentando la nueva naturaleza que está en su vida y que no se está apoyando en sus fuerzas, sino que está utilizando, y esto es muy importante, está utilizando la misma fe. La misma fe en la que confía su salvación. Cuando está utilizando esa misma fe, junto con lo que enseña la palabra de Dios, se da cuenta de que es libre. De que es libre. Y que ya no tiene que andar luchando por sus fuerzas, sino que ahora las nuevas fuerzas que él tiene, porque dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, ¿cierto o no? Claro, pero ¿qué es nueva criatura? No, es que yo antes venía a la iglesia y no daba palmas y no danzaba y no me alegraba. Ahora sí, ahora me alegra. Eso no es ser nueva criatura. Eso es que te has ido contagiando de que los brasileños bailan más que los españoles. No es ni más ni menos. Ser nueva criatura es que el Espíritu Santo está en ti y ahora vives por el Espíritu. Y antes andabas mirando a todas las chicas y a todos los chicos que pasaban, y cuanto más verano, mejor, porque menos ropa llevan. No. Ser nueva criatura es que puede pasar a tu lado quien quiera. Que tu carne ya no te está diciendo, mira,
mira ahí, jugo, mira. No, no necesito esto. Porque ahora vivo de otra manera. Ahora vivo de otra manera. Ahora vivo de acuerdo a la ley del Espíritu. Y queridos, la fe, y déjame decirte esto, y por favor, piensa en esto, escudriña esto, busca en la palabra de Dios esto, dile al Señor que te revele esto. La misma fe con la que yo sé que soy salvo, y no por mí, sino por la obra de Cristo en la cruz, es la misma fe que me sirve para ser libre del pecado. Piensa en esto, por favor. Piensa en esto. Porque esto es una revelación para tu vida. Esto es una revelación para tu vida. Piénsalo. Si yo te digo que levanten la mano todos aquellos que saben que van a pasar la eternidad en el cielo con Jesús, ¿cuántos pueden levantar la mano? ¿Cuánto chulo? Bueno, chulo, otra palabra. ¿Cuánto orgulloso, ¿Qué pensáis? ¿Que sois más que los demás? ¿Que sois más guapos? Todo el mundo por ahí sin saber dónde va a pasar la Semana Santa, dónde vais de vacaciones, y vosotros ya la eternidad la tenéis clara, ¿no? ¿Y qué me dices? No, es que no depende de mí. Es que depende de Cristo que hizo la obra en la cruz. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Mira, de veces que me has contado problemas tuyos, ¿Estás segura? Tengo la certeza. ¿Tienes la certeza de qué? De que vas a pasar la eternidad con el Señor. Amén. ¿Tiene fe o no tiene fe? ¿Y eres libre de pecado? ¿Sí? ¿Por qué? Jesús pagó también. Por la paga del pecado, para romper la maldición del pecado, de pasar mi eternidad en el infierno, e igualmente pagó, y la misma fe me sirve para ser libres. Querido, si tú quieres seguir por tus fuerzas, sigue. Pero si tú quieres que la nueva naturaleza de Cristo en tu vida se manifieste, úsala. ¿Y cómo se usa la fe? ¿Cómo usas la fe para salvación? Creyendo. ¿Y cómo usas la fe para libertad? Creyendo. No, pero claro, eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Ah, claro, porque la salvación está muy lejos y casi ni pienso en ella, la embadurno de fe y me quedo tranquilo. Pero hay mis pecados, ser libre de esos pecados, del poder del pecado. Claro, como está más cerca y eso se tiene que manifestar, es como que eso no me lo creo tanto. Pues empieza a creerlo. Empieza a creerlo. Y no te estoy hablando de nueva era, no te estoy hablando de una flipada, no te estoy hablando de tonterías como la prosperidad, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la obra de Cristo en la cruz. Te estoy diciendo, consumado es. Porque yo habitaré dentro de ustedes. Porque me conocerán. Porque estaré con ustedes. Porque son templo del Espíritu Santo. Y porque Cristo clavó la vieja naturaleza en la cruz. Queridos, pensad en esto, Pensad en esto. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto es obra única y exclusivamente, permíteme decirlo ahí. Fred está de vacaciones, no os preocupéis. Todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos dio el encargo de reconciliar, de predicar el mensaje de la reconciliación. Gracias, Walter. Queridos, aquella persona que entró en mi trabajo y me dijo, tengo que contarte algo, y pudimos ver que algo había sucedido, ya está experimentando los placeres de ser libre. Ya está diciendo, ese ya no es mi camino. Ese ya no es mi camino. Sí me contaba que hubo un momento que su carne quería tirar hacia aquel lugar, pero dijo, yo no pertenezco ya a ese lugar. Soy una nueva persona. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no nos hemos convertido en robots con un software diferente. Seguimos siendo hombres y mujeres que dependemos de Dios. Si le damos lugar a nuestra carne, terminaremos de nuevo donde estábamos y 7 veces peores, Señor Jesús. Pero si ahora que el Espíritu Santo está puesto en nosotros, nos movemos y vivimos por el Espíritu Santo, queridos, nuevas criaturas y más que victoriosos. Y es un proceso.
La salvación no es un proceso. Tú no puedes decirle a alguien, no puedes decirle a una mujer, ¿estás embarazada? ¿Qué te dice? ¿O sí? ¿O no? No te dice, bueno, un poco, ¿no? Aunque bueno, con la que nos enseñan últimamente, se puede estar embarazada o embarazado un poco. O estás o no estás. La salvación, o eres salvo o no eres salvo. ¿Has sido perdonado o no has sido perdonado? O el Espíritu Santo está o no está. Pero ¿qué sucede después con el bebé? Que va gestándose, ¿no? Y va creciendo. Y de repente, un bebé. Estoy seguro de que Dios, Filipenses 1, que comenzó a hacer en vosotros su buena obra, irá llevando a buen fin mientras llega el día en que Jesucristo regrese. Proverbios 4:18. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquella persona que entró en mi taller y algo le ha pasado. Luego me lo contó. Anoche he tenido que volver a Dios. Me he arrepentido. He tenido que pedir perdón. He experimentado a Dios. Ahora su vida está siendo diferente. Y el otro día hablábamos al respecto de su llamada ayer y dije, estás experimentando la nueva criatura en ti y llegará un momento en el que Dios te va a utilizar para que puedas rescatar a otros que estuvieron en el mismo lugar que tú estabas. Eso no pudo hacerlo el día que tuve un encuentro con el Señor. Pero Dios está trabajando, y está trabajando, y está obrando para formar un hombre, una mujer, una persona de acuerdo a la persona de Jesucristo. Queridos, estamos en proceso, pero no nos apoyemos en nuestras fuerzas, porque vamos a errar una y otra vez. Una y otra vez. Así que mi preocupación para nosotros era el hecho de si tenemos o no tenemos realmente hambre de Dios. Mi preocupación para nosotros es si verdaderamente queremos experimentar aquello que Dios tiene. Y otra de las cosas, que tengamos hoy herramientas para poder compartir el Evangelio con otros. Dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predicara el Evangelio que me fue dado a predicar. Ay de mí si no hiciera la obra que me fue dada a hacer. Queridos, tú y yo como iglesia somos luces. Somos luces, y no para estar debajo de una silla, sino encima, bien en alto, para lucir. Uno no puede lucir, o por lo menos no sé tú, pero yo, mi luz es negra. La luz que yo doy no sirve de nada, pero cuando estoy con Cristo, reflejo la luz del Señor. ¿Cuán necesario es que nos sea revelado el Evangelio, que experimentemos el Evangelio, que seamos perdonados, que seamos transformados, que seamos liberados y que vayamos mostrando a Cristo a cada lugar en el que vamos? Queridos, esto es, en parte, la explicación de estas dos magníficas palabras: consumado es. Consumado es. ¿Oramos? Claro, ahora no digas, pues, como dice Romanos, no digas, bueno, ahora voy a hacer lo que me dé la gana porque todo es por gracia, ¿no? No, precisamente, porque es por gracia le debemos más todavía al Señor. Santiago nos enseña algo y nos dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. El miércoles, gracias Fred, cómo me gustan esos fondos. El miércoles me dijo una de las mujeres que estaba allí, qué bien has hablado, qué bien has defendido tu postura. Y dije, pero que no he venido a defender ninguna postura, he leído lo que la Biblia dice. Sí, bueno, sí, a eso me refiero, pero yo me quedo con lo mío. Querido, no hagan lo mismo, ¿eh? No hagan lo mismo, ¿eh?
No te marches ahora y llames a tu amante, ¿eh? No te marches ahora y maldigas a tu hermano, ¿eh? No te marches ahora y sigas mintiendo, ¿eh? No te marches ahora y empieces a emborracharte o sigas emborrachándote. No te marches ahora, no, porque dice la palabra que no seamos solamente oidores. Qué mensaje más bonito. Pero me quedo con lo mío, con mi pecado que tanto me gusta. Queridos, lo que hemos hablado hoy es el poder de Dios transformando a aquellos que han decidido decir, sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Ahora tenemos una responsabilidad más grande. ¿Os acordáis cuando predicamos hace un año del diezmo? Que decíamos, no estamos atados por ley a dar el diezmo. No es una ley a cumplir para quedar bien y que Dios, ay, ya cumplí, ya cumplí. No. No es una obligación ninguna. Es una responsabilidad todavía más grande que la que ponía la ley. ¿Me explico con esto? ¿Me explico con esto? Qué pena. Qué pena que tengamos a nuestro alcance el poder del Evangelio, el Espíritu Santo en nosotros, y sigamos siendo los mismos, porque nos quedamos solamente con el voy, aplaudo, dejo o no algo en la cajita de la ofrenda, me sé unas palabritas. Queridos, por favor, volvámonos a Cristo. Si tú ahora vienes y me dices, Carlos, yo ya lo sabía, amén, perfecto. Pero creo que es bueno recordar, qué es lo que nos tiene cerca de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que podamos decir cada día de nuestra vida, consumado es. Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, Dios. Y cuántas veces, Dios mío, corremos por caminos que no son los tuyos. Padre, oramos, Dios, para que tú sigas haciendo una obra perfecta, Señor. En aquellos que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo los llame al arrepentimiento. Aquellos que ya te conocemos, Señor, que vivamos libres y siendo cada día diferentes y reflejando a tu Hijo Jesús, Señor. Y Padre, incluso cuando tu palabra nos dice que la obedezcamos, que seamos firmes, fieles, que seamos hacedores de la palabra, sepamos, Dios mío, que no ganaremos nada por hacerlo, sino tú estás obrando en nosotros y haciéndonos cada día más iguales a tu Hijo Jesús. Así que, Dios amado, todo lo que pongas delante de nosotros para hacer, lo hagamos como si fuera para Cristo y no por esfuerzos propios, Padre. Señor, oramos como cada día sigue trayendo personas a este lugar que no te conocen para que te conozcan, Señor. Padre, ayúdanos a predicar un evangelio real, directo, transformador, Señor, y que no seamos guías ciegos de ciegos. Padre, obra en esta congregación y en todas aquellas donde se predique de forma sana tu nombre. Te necesitamos, Rey. Sigue obrando. Que esta palabra, que estos versículos, Señor, golpeen nuestra vida. Y nos rindamos cada día más a ti. Para disfrutar del gozo de la salvación. Seguir viviendo en el primer amor. Ser libres. Y seguir siendo transformados por ti hasta el día que tú vuelvas, Padre. En el nombre de Jesucristo.